deficitario. La moneda se ha ido devaluando a un 3%, en fin, todos los indicadores macroeconómicos no son muy optimistas para este año 2012, y todo esto alrededor de un año político en el cual pues ha surgido como una nueva esperanza los nuevos partidos políticos, y las elecciones internas del Partido Nacional y Liberal y de Libre se desarrollarán ahorita en noviembre, y las generales en noviembre del 2013. Me gustaría conocer sus evaluaciones sobre este panorama que estamos viviendo en el país, que la verdad, pues, ¿puede el gobierno reencaminar la ruta en este año y medio, o ya debemos esperar un próximo gobierno que pueda pues, reorientar el desarrollo del país, o por lo menos ordenar las finanzas del Estado? Me encantaría responderle afirmativa y positivamente que sí, vamos por el buen rumbo, etcétera, etcétera. La verdad es que en momentos de crisis se requiere gerente para la crisis, o sea, un presidente para la crisis. Pero no estamos en crisis, estamos peor, estamos en un caos. Entonces se requiere un gerente para el caos. Y no existe gerente para el caos, lamentablemente. El pueblo, como el poder constituyente, que debe ser, debería más bien tener muchísimo cuidado precisamente en la elección, tanto las internas que se avecinan como en las generales del próximo año, porque precisamente este caos solamente puede ser resuelto con gente con visión. Y lo que usted menciona sobre lo que está ocurriendo era previsible, o sea, nosotros planteamos precisamente que esa política monetaria que habían tomado no era más bien una política que iba a beneficiar fundamentalmente a los sectores que disponen de dólares o que pueden convertir precisamente inmediatamente a dólares, y que la devaluación era inminente, y eso solamente beneficia a un pequeño grupo de exportadores, pero penaliza a la gran sociedad. ¿Por qué? Porque al devaluar usted aumenta los precios de todos los productos de importación, entre ellos el de hidrocarburos, por ejemplo, o sea, la gasolina. ¿Y quién la paga? Todo el pueblo. Entonces lo que se beneficia un pequeño sector exportador lo está haciendo pagar a la mayoría del pueblo. Es elemental, no se necesita ni ser economista para entender eso. Yo por eso coincido con lo que aparece en los diarios de hoy, bueno, al menos el diario que he visto ahí con el FOSDE, sí, en el sentido de que se acelera la devaluación. Y nosotros anticipamos precisamente para mediados de este año, aproximadamente, y lo dijimos hace casi 5 meses, al borde de entre 23 a 25 lempiras, de hecho, por dólar. Eso le va a generar más bien una aceleración de la crisis, de la pobreza también, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el enorme problema es que la institucionalidad continúa siendo débil. El Estado no es un Estado justo, al contrario, es un Estado injusto. ¿Por qué? Porque opera para una minoría. 2, el Estado, de hecho, desde la perspectiva precisamente de lo que es un gobierno, no existe la institucionalidad, porque la institucionalidad está dada por la personalidad de quien llega, ¿verdad? Vea usted, todas las institucionalidades de información pública, de fiscalía, de derechos humanos, pero también todas las dependientes del Ejecutivo, pero también las directas del Legislativo y la Corte Suprema de Justicia operan bajo una misma racionalidad de sumisión a un pequeñito grupo de personas que no entienden que vivimos en una sociedad de ciudadanos, no una sociedad mercantil, en donde algunos están acostumbrados a tomar sus decisiones. Está bien, usted es dueño de una sociedad mercantil, usted toma sus decisiones, perfecto, pero una sociedad de seres humanos, o sea, una nación, una república, de hecho, quienes debemos tomar las decisiones somos precisamente el poder constituyente, el pueblo en general. Y yo sí creo que en 1 año y medio existe tiempo, si se tiene pensamiento y se tiene compromiso. Yo sí le puedo decir que si somos serios, en vez de estarnos endeudando, que no nos debemos endeudar, yo financiaré un plan de acción masiva, y yo le garantizo que 1 año y medio, por lo menos, casi todos los hondureños saben leer y escribir. Con eso ya estamos haciendo historia en este país. ¿En cuánto tiempo, en cuánto dinero nos han endeudado después del golpe de Estado? Solamente en el crédito interno, el aumento fue de aproximadamente 40.000 millones de lempiras. 40.000 millones de lempiras, más el aumento del endeudamiento externo, eso le hace a usted aproximadamente un aumento de 60.000 millones de lempiras. 60.000 millones de lempiras es el presupuesto promedio del gobierno central durante 1 año. Con eso usted puede financiar, póngale usted, 10.000 millones para un plan de alfabetización masiva, 10.000 millones para una reforma real, profunda
de la calidad educativa, 10.000 millones para un plan y un fondo para el financiamiento de la micro y mediana empresa, pero también aplicando inteligencia de mercados, conocimiento de proyectos, gerencia precisamente de empresas, de estos proyectos. Con otros 10.000 millones de lempiras usted puede financiar gran parte de la reforma de la salud en nuestro país. El quinto, vea, le voy a ahorrar 10.000 millones. Con otros 10.000 millones usted puede financiar para Honduras un verdadero plan de desarrollo tecnológico o de ciencia y tecnología para desarrollar esta nación. Basta, y le sobran 10.000 millones. Y ojo, ni no los gasta, no hay capacidad de absorción de esa cantidad para ese tipo de proyectos. Pero asumamos que sí, este país nuestro lo podemos hacer cambiar, pero para ello se requiere realmente tener visión y tener compromiso por desarrollar la nación. Sí, bueno, justamente mencionaba el artículo de la tribuna que titula Instituciones públicas de defraudación y de evaluación llevan al país a la quiebra. El mal manejo del presupuesto de las instituciones públicas, deficiente administración, ejecución de proyectos, la defraudación fiscal, la acelerada evaluación del EMPIRA, estando la quiebra del país, según un informe del Tribunal Superior de Cuentas elaborado con cifras oficiales. Y eso le abonamos los escándalos de corrupción, el uso del presupuesto. El caso, por ejemplo, del presupuesto para compra de medicinas, ya se gastó más del 70% y aún así están sin abastecerse los hospitales. Vamos por iniciando el mes de agosto. Abogado, hay situaciones, áreas del país que ya son prácticamente ingobernables, ya hay ingobernabilidad, ya hay un estado fallido, por ejemplo el caso del Bajo Aguán, que incluso hace algunos días el presidente valoró que se llevará ahora, se manejará como un tema de seguridad. Para algunos es un riesgo que todo esto se transforme en una crisis social sin precedentes, donde se dará inicio desde el Bajo Aguán una marcha social, si la verdad el Estado llega a situaciones tan críticas y los partidos políticos no dan soluciones. Bueno, yo creo que hay dos factores, además el doctor ha mencionado, pero creo que hay dos elementos, a mi juicio, que generan un nivel de imprecisión en el caso de un Estado y que puede llegar un gobierno a poner en aprietos al pueblo. Y me refiero al tema de la corrupción y al tema de la incapacidad administrativa. Esos dos factores juntos, lógicamente, lo que le generan es un boomerang, lo que le genera es un impacto en el desarrollo nacional de dimensiones desproporcionales. Y ahí entonces, cuando uno mira todas estas acciones de corrupción que se van dando ahora en el gobierno del presidente Lobo, que no son de extrañarse en otras administraciones también anteriores a la administración de Lobo, el asunto está también aparejado a esto, el tema de la incapacidad en la administración. Cuando usted junta esos dos factores, realmente es altamente dañino para la población hondureña. Sin embargo, este segundo es menos cuestionado, menos observado, es menos seguido. Hasta donde, por ejemplo, funcionarios del Estado hacen perder millones de millones al Estado de Honduras por su incapacidad en la administración, por contratos amañados, por contratos que le generan al país o concesiones que le generan al país un nivel de no solo de endeudamiento, sino que hipoteca prácticamente la vida de todos los ciudadanos y en ese sentido genera un daño a largo plazo. Esos factores me parece a mí, y eso es uno de los asuntos que en el caso del monitoreo y evaluación por parte del Estado en la buena administración pública no se ha llevado. Usted recordará que por lo general los gobiernos han generado el proceso de evaluación es por cuánto ha gastado y no en la calidad de la inversión, que ese es un factor que también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando usted menciona lo del Bajo Aguán, fíjese que a mí yo miré que en el Bajo Aguán se tomaba esta decisión del presidente Lobo en el que decía que era un asunto de seguridad nacional y que entonces se aprobaba un proyecto de desarme. Y argumentaba algunos puntos que no deja de tener razón, pero hay que ver que el problema del Bajo Aguán, si usted desarma, por ejemplo, hace un desarme general en el Bajo Aguán, en el cual yo le he expresado en otro momento a usted que en los campos de seguridad yo he creído que en la crisis de seguridad que tiene el país, una prohibición de portación de armas para mí era importante, ¿no? En Brasil se hizo y ha generado todo un proceso de disminución de los niveles de inseguridad en el país, pero ahí no le estaba prohibiendo la tenencia del arma, que son cosas distintas. Y ahora cuando uno escucha, entonces por lo tanto hay un nivel de que uno pudiera decir que uno apoya un nivel en el cual se pudiese prohibir la portación de armas. Cuando escucha uno esta decisión del gobierno,
de aprobar un desarme en un sector en particular que tiene que ver con el Bajo Aguán, usted se dará cuenta que eso no va a detener la muerte en el Bajo Aguán, porque la muerte, los muertos lo han puesto los campesinos. Entonces, en este caso, usted a quién es los que va a desarmar. No va a desarmar a los policías, no va a desarmar a los militares, no va a desarmar a los guardias de seguridad en este contexto que ellos tienen. Por lo tanto, los que siguen desarmando son a los campesinos. Y en ese sentido, entonces, al final usted no va a tener realmente, el pueblo hondureño no tendrá la posibilidad de ver que la muerte se disminuya en el Bajo Aguán y el conflicto del Bajo Aguán se solucione, porque el conflicto del Bajo Aguán no se soluciona con un desarme general. Este es un problema estructural, eso es un problema que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Y estamos hablando, por suerte, en lugares donde no tenemos este concepto del derecho al territorio, porque si estuviéramos en este problema del derecho al territorio, que tiene que ver con las poblaciones indígenas, que ancestralmente ese territorio corresponde y culturalmente están vinculados al territorio, no solo el derecho a la tierra, tendríamos una conflictividad mucho mayor. Es decir, estamos frente a una situación humana que es realmente bastante lamentable. Pero entonces, en ese sentido, el tema del desarme no va a disminuir ni la muerte ni la conflictividad en el Bajo Aguán. Y la conflictividad, recordemos que el conflicto no es malo, sino que el asunto es, primero, si termina siendo armado, claro que es malo, ¿verdad? Segundo lugar, si no hay capacidad de direccionar, de gerenciar el conflicto para concluir en una solución que pueda también tener otras implicaciones en otros lugares del país sobre la situación agraria del país, pues sería bueno. Ahora, en ese sentido, entonces, me parece a mí que el gobierno está apuntando mal en ese factor. No podemos olvidar los factores asociados aquí que tienen que ver con crimen organizado y en particular el tráfico de drogas y en menor medida el tráfico de armas. Pero en este caso usted verá que los que están vinculados, incluso los que facilitan el paso de la droga por esa zona, son los policías. Entonces, ¿a dónde está apuntando? Sí, el mal está dentro. Por eso es que a mí me parece en ese elemento que usted mencionaba sobre el Bajo Aguán, que lógicamente hay que tener visiones a largo plazo, y el doctor muy bien lo mencionaba en el campo educativo. Usted sabrá, pues un político medianamente inteligente apostaría en el campo de la educación para poder impulsar cualquier proceso de desarrollo y dejar sentada la base de una sociedad. Pero no hay duda que el tema del derecho a la tierra, el derecho al territorio, es un tema que hay que verlo a corto, mediano y largo plazo, y que hay que imponerse indicadores que nos puedan ir dando las posibilidades, no solo de medición, de avance en esta conflictividad, sino de ir solucionando esta problemática en el cual todos los hondureños y hondureñas tenemos derecho. Sí, y bueno, justamente me acabo de mencionar, bueno, voy a mostrarles una fotografía que me gusta bastante, está en la página de Facebook de Primer Plano, tiene un mensaje muy cierto, muy real, es una pancarta que dice: el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo oculto. Y es por eso que... o el peor enemigo del tipo de política que hay en Honduras, tipo de política, porque no es política, es también gente con cultura. Exacto. Por eso tienen a la gente con bajo nivel educativo. Con bajo nivel educativo. Ahora, aquí tengo la fotografía, vamos a ver si la podemos, alcanza a ver la cámara. Es: el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo oculto. Creo que estoy muy de acuerdo con ese mensaje, sí. Y por eso hay algunos gobiernos que el tema de educación pues no lo toman de una forma tan seria. Siempre se hacen cosas que aparentan tener una buena voluntad, pero tenemos un gobierno que es reactivo, no hace sus propias acciones y mucho menos preventivo, no es ni activo ni preventivo, sino que es reactivo, reacciona y por eso toma sus soluciones, entre comillas, improvisadas y a la ligera, como un desarme. Que se mira como que se quiere hacer algo, pero en realidad no se cree, y no creemos tampoco, el tiempo lo dirá, que pueda ayudar mucho. Ahora, doctor, la válvula de escape que ha surgido prácticamente ha sido el surgimiento de nuevos partidos políticos. El caso, por ejemplo, del Partido Libre está generando muchas esperanzas. Tenemos discursos vacíos por los momentos de muchos candidatos. Los del partido de gobierno en sus discursos mencionan qué es lo que no hizo el partido anterior, liberal anterior, qué es lo que dejaron de hacer ellos, no mencionan qué es lo que no hicieron ellos, y el partido opositor pues critica lo que no ha hecho el actual gobierno y termina así en un círculo vicioso. Entonces se presenta como una nueva propuesta el Partido Libre, y eso ha sido como una válvula de escape que ha dado pues, alguna esperanza, y es positivo para la democracia.
Pero ¿qué pasa si este partido o los nuevos partidos que vienen tampoco tienen éxito? Podríamos llegar a una crisis sin precedentes, pero nos comenta un poco sobre el surgimiento de Libre. ¿Por qué llena tanta expectativa y por qué los pobres campesinos se identifican con este partido político en particular? Muchísimas gracias. Yo creo que el pueblo hondureño vive de esperanzas, vive de sueños. Y hay algunos que les gusta destruir los sueños. El golpe de Estado, para algunos, era romper precisamente con lo que era una conducción que a nuestro entender era lo necesario, el debate sobre lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe. Algunos son como el avestruz que ocultan, como dicen, la cabeza y no ven lo que está ocurriendo. En ese sentido, el Partido Libre es el ejemplo o el resultado precisamente de todas esas aspiraciones, de todos esos sueños. Y nosotros, en consecuencia, tenemos que estar a la altura de esas aspiraciones y de esos sueños. En este momento no existe un gobierno del Partido Nacional. Es un gobierno de cohabitación. Están todos los partidos allí, todos los partidos con excepción del nuestro. O sea, está el Partido Nacional, el Partido Liberal tiene sus ministros, el Partido Demócrata Cristiano también, la UD también, el PINU también. ¿Qué es eso? Es una cohabitación. Todos han fracasado. Todos han fracasado. ¿Por qué? Tenemos un país, pasamos de un país en crisis a un país en caos. Entonces se requiere, como el ave fénix, nuevas ideas, nuevas instituciones. Y esas nuevas ideas y esas nuevas instituciones tienen que estar a la altura. Nosotros coordinamos, en efecto, uno de los movimientos de los 5 y, en consecuencia, creemos que en esta perspectiva tenemos que responder exactamente a esa visión en el pueblo hondureño. No es nada fácil, porque en todos los momentos de transición usted siempre encuentra vicios del pasado, ¿verdad? Oportunismos, mercenarios, oportunistas, serviles, corruptos. Hay un montón de gente que de repente está tratando de incursionar también en nuevas estructuras. De lo que se trata es que el pueblo también esté observando y que el pueblo excluya. ¿Cómo? A través de votaciones. De forma tal que yo sí le puedo decir que nosotros tratamos de ser coherentes con lo que decimos. Y si usted ingresa a la red www.m5j, que significa movimiento5julio.org, usted encontrará una pequeña propuesta de un plan de gobierno, no un plan de nación. Nosotros contribuimos a elaborar un plan de nación, pero el plan de gobierno, de hecho, está sintetizado en 16 páginas o 17 páginas, que lo entregaremos precisamente a nuestra candidata de consenso, Xiomara Castro, precisamente de Celaya, en su oportunidad, pero que también esperamos que sea objeto de un debate interno, amplio. En este sentido, usted observará cómo nos preocupa el tema educativo, lo que nosotros llamamos precisamente Plan Ramón Rosa, que es un plan de transformación, si le parece, de revolución educativa, en donde la educación tiene que ser verdaderamente una educación liberadora, científica, académica, histórica, crítica y prospectiva. 6 elementos de una buena educación de calidad. Tenemos también, fíjese, el Plan Valle. El Plan José Cecilio del Valle es un plan de la reforma del sistema económico de nuestro país. El sistema económico en Honduras es un fracaso. Nosotros somos los países con la peor concentración del ingreso en el mundo. De los países con la peor concentración del ingreso en el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que muy pocos tienen demasiado y frente a la inmensa mayoría de la gente que no tiene prácticamente nada. ¿Eso es democracia? No. Tenemos también un plan que es precisamente el Plan Francisco Morazán. Y el Plan Francisco Morazán es la reforma de la institucionalidad, la creación de un Estado justo, o sea, la creación de un Estado para el bien común. Pero significa también ese Plan Francisco Morazán la creación precisamente de una integración latinoamericana y caribeña, más allá de la integración de la federación. Y tenemos también diversas, el plan precisamente Lempira, que es precisamente pensar en un país con una verdadera soberanía. O sea, dice, ¿qué es lo que dice el escudo de Honduras sobre 3 elementos que son fundamentales? ¿Qué dice? Libre, soberana, libre, soberana independiente. E independiente. La pregunta es que somos libres? La página, ¿Es que somos soberanos? ¿Es que somos independientes? La página la repite, por favor, para las personas. www.m5j.org. Ahí están inclusive 2 libros que nosotros hemos escrito sobre política y sobre nueva economía y nuevas sociedades. Lo que sí le quiero decir es que en el Partido Libre, y aquí termino, me disculpa, sin duda alguna, nosotros somos